El día de ayer y el día de hoy en el Senado se volvió a discutir sobre temas de seguridad pública y pues empezaron a pelear otra vez la organización delictiva de la secta y sus senadores y senadoras contra los de Cárteles Unidos. El discurso que repiten los senadores y senadoras de la organización delictiva de la secta pues es el de López. Hagan de cuenta que ustedes escuchan una mañanera y después ponen a esta señora Lucía Trasviña y se van a dar cuenta que dice lo mismo, o ponen a Malú Micher y dice lo mismo. Por ejemplo, Malú Micher dice: a ver, ustedes hablan de inseguridad, reclamándole a los de Cárteles Unidos, pero aquí están los datos de Guanajuato. Es una muletilla con la que siempre sale López cuando se toca este tema. Pero acuérdense, dice la otra senadora Lucía Trasviña, dice, acuérdense de Genaro García Luna. Entonces hagan de cuenta de verdad que ustedes escuchan los debates en el Senado y es como la repetición de la mañanera por parte de los senadores de la secta. Después, el día de hoy se empezó a discutir sobre este permiso que está solicitando el jefe del cártel del gobierno, López, el infame Merolico, para que tropas vayan a Panamá a buscar a este general sobre el que él escribió en su libro y que pues tiene ganas de traer sus restos a México. Algo absurdo, ¿no? Y los senadores, por ejemplo, Germán Martínez Panucho, o del grupo independiente, del grupo plural, ¿no? Él dice que pues, es increíble que se vaya a buscar, que se haga turismo militar, porque él lo llama así. Y después sale Kenia López Rabadán, la histriónica, la Fernández Noroña del PAN, a decir que pues, así como que buscar, no buscan, porque deberían quedarse a buscar a los desaparecidos. Después otra senadora del PAN, Mayuli Martínez, sale a decir que cómo es posible que vayan a ir a buscar restos de una persona que murió hace 130 años, mientras que en el país hay 50,000 desaparecidos y a esos no los buscan. El caso es que de verdad uno escucha los argumentos de la oposición de Cárteles Unidos y de la organización delictiva de la secta y son tan burdos, es acusarse unos a otros. ¿Cuándo van a asumir la responsabilidad unos y otros de que tanto PRI, PAN y ahora la secta fracasaron completamente en materia de seguridad pública? Allí están los números. Son datos duros y quién sabe, las cifras maquilladas, por lo que yo puedo apreciar. Ninguno lo va a asumir. Es el echarse la culpa unos a otros, tú más, no, tú más, y pelearse. Y eso es todo lo que hacen. Y se acusan ambos de que tu partido estuvo con el narco. No, pues el tuyo también. No, el tuyo también. No nos hagamos tontos. Todos los partidos han sido financiados por las organizaciones criminales. Todos, absolutamente todos. Todos han recibido dinero de ese tipo. Y no me vengan con que la secta no, porque tenemos muchos ejemplos. Del PRI y del PAN pues ni hablamos, obviamente. Está el caso de Genaro García Luna, que es muy evidente, ¿no? Y el caso de Felipe Calderón. Acuérdense que la Barbie dijo que Felipe Calderón hacía reuniones con cárteles. Él se reunía con ellos. Y pues en el PRI, pues ya, digo, obviamente, pues mejor ni mencionarlo, ¿no? Es un asco todo esto. Muchos políticos, sátrapas, nada más están ahí para acusarse unos a otros y ninguno hace nada por parar todo esto que se está viviendo en el país. Escuchen cómo se pelean estos infelices. Compañeras y compañeros senadores, ha sido recurrente el tema que se ha tratado sobre inseguridad. Siempre les he reiterado una pregunta y se la sigo haciendo y no me han dado respuesta. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban muchas y muchos de ustedes? Es un tema, permítame señora, déjeme hablar. No hay diálogos. Permítame, no hay señora. Diálogo, senadora. El tema es continúe. La violencia que se ha generado en este país, que yo recuerde, tiene más de 40 años atrás.
Hay aquí una senadora que precisamente fue víctima de esa violencia de sexenios anteriores y que efectivamente ha presentado sus denuncias. Hay que darle seguimiento, compañera senadora, para que se le haga justicia. El tema es, y que siempre no ha habido esa respuesta, cuando Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad, quien tuvo a su mando la seguridad de este país, narcotraficante que hoy está procesado precisamente, traidor a la patria, por un juez de Nueva York. El tema es que han insistido ustedes en que la violencia debe erradicarse con la violencia. No. El rumbo está marcado en la transformación de este país. Se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia. Se está atendiendo al pueblo, desde los niños, desde los jóvenes, desde los adultos mayores. Se les está atendiendo y se está erradicando las causas generadoras de esa pobreza que generaron los gobiernos a los que ustedes están defendiendo, y por decenas de años robándose, cometiendo latrocinio en contra de los dineros, de los recursos, del erario público, en contra de los derechos del pueblo, los grandes despojadores, los traidores a la patria, y hoy acuden al extranjero, hoy van al extranjero, ustedes los del PRIAN, pagando millones de dólares para vertir en las redes sociales mensajes que van en contra precisamente de este movimiento transformador. El pueblo ya no les cree. No abusen. Concluya. Respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son unos canallas. Y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno. Allá deben de estar. Pues bueno, aquí la gente que viene a hablar que la violencia y que el país… Miren los datos de las mujeres en Guanajuato. Qué bueno que vienen a preocuparse, ahora sí, los preocupados de ocasión por la violencia contra las mujeres. Eso es extraordinario. Miren nada más, casi no se alcanza a ver, pero yo se los voy a explicar. Presuntas víctimas, mujeres de lesiones dolosas, por cada 100,000 mujeres, Guanajuato, línea amarilla, segundo lugar. Presuntas víctimas, mujeres de lesiones dolosas por grupo de edad también, segundo lugar. Así se las llevan, así van. A ver si no les da tantita vergüenza. Otra vez, el último mes, ¿cuál quedó en segundo lugar? Guanajuato, por lesiones dolosas. Último, víctimas de homicidio culposo. Por cada 100,000 mujeres, Guanajuato, segundo lugar. Homicidio culposo, Guanajuato, primer lugar. Aquí está, en primer lugar, el homicidio culposo de las mujeres. Y así nos vamos. En mujeres también víctimas de intento de feminicidio, Guanajuato, primer lugar. ¡Qué barbaridad! Y aquí nos vienen a decir que están indignadas e indignados por la violencia. Miren, se midió en el INEGI dos tipos de situaciones. Una, si había sucedido a lo largo de la vida la violencia, y dos, si había ocurrido en los últimos 12 meses. Y en Guanajuato, a lo largo de la vida, la violencia económica fue 68 y en los últimos 12 meses 44. O sea, es increíble lo que está pasando en ese estado, que dice tener el mejor fiscal del mundo, que tiene al mejor sistema de salud y que tiene el mejor
sistema de justicia para las mujeres. Mienten, no lo tienen. Arrepiéntanse, reconozcan sus errores, porque como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infierno político, ahí deben estar. Gracias. Gracias, senadora. Pasamos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Independientemente de los términos procesales que ya dijo la senadora Ballesteros, que se atropellaron de las prisas con las que se tratan las peticiones de las Fuerzas Armadas, que no se lo merecen las Fuerzas Armadas, no nosotros. Nosotros ya hasta nos vamos, ya estamos acostumbrados a que aquí lo que digan. La verdad es que el desfile militar que se traen en el país después de cada tragedia, hay una tragedia en Zacatecas, militares a Zacatecas, hay una tragedia en Jalisco, a desfilar a Jalisco, hay una tragedia en Michoacán, a desfilar a Michoacán, los traen atrás de los funerales a los militares, y ahora se está inaugurando y se va a inaugurar, para ofensa de los militares, el turismo militar. Aquí este punto es turismo militar, así como hay turismo parlamentario. Un turismo militar en el que el Grupo Plural, por supuesto, que está en contra. Nuestras Fuerzas Armadas merecen respeto y estar dando, en los términos de la Constitución y de las leyes que hemos aprobado, estar dando seguridad pública. No está el país para el turismo militar. 3 asesinatos cada hora en este sexenio, en estos días. 3 asesinatos cada hora. ¿Les parece poco para que el turismo militar voten? Eso es que les importa un carajo la seguridad de los mexicanos y que importa un narcisismo presidencial de ir a buscar a un general que escribió el presidente sobre el general y que narcisismo militar, narcisismo presidencial, turismo militar. Qué pena. Muchas gracias, presidente. Que es 14 de febrero. Senadores de Morena, es 14 de febrero. Parece ser que ustedes no aman a los mexicanos, parece ser que ustedes los odian. De verdad, recompongan la forma en la que hacen política. Fíjense nada más, estamos debatiendo el fondo y la forma de este dictamen. La forma es que, para no variar, lo hacen pésimo en la comisión. Convocan mal, a deshoras, tarde, todo mal hecho. Todo mal hecho. ¿Por qué? Porque Morena evidentemente no quiere hacer caso al reglamento y con justificaciones el 99% irresponsables, pues citan a los senadores al vapor a dictaminar, y como tienen mayoría en la comisión, pues sucede lo que hoy se está aquí argumentando. Pero en realidad el problema no es un asunto de forma, sino de fondo. ¿Qué se está valorando en este momento si salen tropas a Panamá a buscar personas? Y la primera pregunta, ¿cuándo va Morena y este gobierno irresponsable a buscar a los mexicanos? Les voy a dar la cifra al momento. López Obrador y su pésima estrategia tiene el récord más inhumano en la historia de este país. 49,389 desaparecidos en este gobierno. No tienen límites, no tienen ética, no tienen amor por México. Casi 50,000 desaparecidos.
y el triple de asesinatos en este gobierno corrupto. Ya sabemos que no saben gobernar, ya sabemos que en las redes sociales les reclaman el narco presidente AMLO y ustedes simple y sencillamente no lo aceptan. Vamos a votar, por supuesto, en abstención porque no compartimos ni el fondo ni la forma. Porque desde aquí le decimos a López Obrador, deje de dañar a México, deje de hacer que este gobierno corrupto tenga asesinatos, feminicidios y desaparecidos por el triple de aquellos gobiernos que usted tanto criticaba. ¿Saben con quién las madres buscadoras están buscando a sus familiares? Con sus propias manos y con sus propios recursos. ¿Saben por qué? Porque López Obrador decidió dejar de darles recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las familias para irlos a tirar a un aeropuerto que no tiene vuelos. Porque López Obrador decidió de la manera más inhumana pagar por una refinería que hoy no refina nada y entonces sacrificar la vida de los mexicanos desaparecidos y revictimizar a sus familias. Es una vergüenza que todos los días se descubran actos de corrupción de este gobierno mientras 50,000 personas están desaparecidas. ¿Cómo se atreven a pensar que México va a querer un segundo piso de su irresponsable y corrupto gobierno? ¿Cómo se atreven a proponer hoy, a decir aquí que se va a ir a buscar a otros países cuando no son ustedes capaces ni de buscar a los mexicanos? ¿Con qué cara? ¿Con qué dignidad? ¿Con qué humanismo? ¿Con qué solidaridad a las familias de México? Cierro diciéndoles, se van a ir por corruptos, pero sobre todo se van a ir porque han ensangrentado a este país. Gracias, presidente. Es muy interesante ver en este pleno del Senado que se está poniendo a consideración el concederle y el autorizarle al presidente López Obrador las salidas de tropas militares al país de Panamá. Pero es importante que las mexicanas y mexicanos conozcan bien por qué Morena y el presidente quieren conceder esta autorización a los militares a Panamá. La salida de tropas a la búsqueda de personas, pero en este caso es algo totalmente distinto. Van a realizar trabajos de excavación y trabajos arqueológicos para ir en busca de los restos de un general que hace alrededor del año 1800 no se encuentra. Estamos hablando que después de 130 años quiere el presidente López Obrador y Morena que este Senado de la República le autorice las salidas de tropas militares para ir en búsqueda de esos restos. Hoy estamos ante una situación, y se ha dicho en este Senado, de los números catastróficos en materia de inseguridad en este gobierno, cuando su presidente dijo que desde el primer momento que él iba a asumir la presidencia de la República iba a desaparecer la inseguridad en México. Hoy estamos, lo dijo hace un momento la senadora que me antecedió, la senadora Kenia López Rabadán, 50,000 desaparecidos en México,
50,000 hombres y mujeres desaparecidos en este país. Pero el presidente no quiere que los vayan a buscar, quiere desaparecer a esos desaparecidos porque no le gusta que les digan las cifras reales de lo que está sucediendo en su gobierno. Pero en lugar de ello, quiere que este Senado sí autorice la salida de tropas a Panamá a buscar los restos de un general hace 130 años. ¿Y qué vamos? ¿Y quién está buscando? A todas esas personas que a diario están desapareciendo. 27 personas diarias en México no se saben en dónde se encuentran. No tiene vergüenza el presidente López Obrador y también sus senadoras y senadores que van a votar a favor de esta infamia, pero sobre todo, ¿qué le dicen a las familias de los desaparecidos en este país? Quiero saber qué les van a decir desde esta tribuna a todas las familias de los 50,000 desaparecidos en México. Saber con qué cara vienen ustedes como senadores de la República, que no ven el beneficio ni el bienestar de las familias mexicanas, sino que son los trabajadores del presidente de la República y están a la disposición de lo que su jefe les esté pidiendo. El tema de inseguridad en México es el tema de los temas, el tema que deberíamos de estar discutiendo en este Senado para mejorar las condiciones de las familias de las mexicanas y de los mexicanos. Eso es lo que tendríamos que estar sesionando, discutiendo, haciendo el trabajo parlamentario con el trabajo coordinado con el Ejecutivo Federal para darle mayor seguridad a las familias de México, a las familias de Quintana Roo y de cada una de las entidades que conforman este país. No hay vergüenza en el que su voto seguramente será a favor de este dictamen, pero que lo sepan los mexicanos desde esta tribuna del Senado de la República. Morena y sus aliados no están buscando a las 50,000 familias desaparecidas porque ellos prometieron en el 2018 que iba a haber un cambio en este país, prometieron mayor seguridad, prometieron bienestar para las familias de México y ustedes, senadoras y senadores de Morena, le están fallando a México, a todas estas familias, de todas estas personas que hoy no se saben su situación, en dónde se encuentran, si están vivos o están muertos. Lamentablemente en este Senado, ustedes nada más son comparsa de las ridiculeces que hace el presidente López Obrador. Es cuanto.